La semana pasada estábamos hablando con Sergio sobre la primera experiencia que se hace con un bebé que nació con 3 ADN, ¿no? Exacto. Sergio mencionaba... 3 donantes sería, o 3 ADN humanos, digamos, totalmente distintos, el de sus padres y el de una donante. Pero más allá de esto, queríamos hacer referencia a esta técnica innovadora donde se utiliza para salvar a un bebé, y es a través de una técnica conocida como tratamiento de donación mitocondrial. Esto se usa para que el bebé no reciba enfermedades de su mamá, enfermedades, digamos, incurables genéticas por parte de su mamá. Bueno, y así que te había realmente dicho, revolucionario, sí, claro, en el Reino Unido, ¿no? Te había dicho, che, buen tema como para preguntarle a la doctora Mariana Degani, que es especialista en reproducción humana y fertilidad, ¿no? Y en ese marco, hablando con la doctora, me dice, no, lo tengo muy fresco porque con el profesional que llevó adelante esta experiencia, he tomado cursos y me ha explicado cómo se hace esto. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, un placer tenerte ahí, ¿sí? Te vamos a ir a buscar con Interpol un día de esto para tener que obligarte a venir más a menudo. Bueno, a ver, Mariana, contanos un poco, porque cuando dijeron nació el primer bebé con 3 ADN, todo el mundo se abrió, dijo yo no fui, yo no tengo nada que ver, y al final cuando nos cuenta esto Sergio, nos pareció muy interesante. ¿Esto que es habitual, es una nueva técnica? ¿Qué es la mitocondria? A ver. Bueno, la técnica se llama transferencia de uso meiótico. En realidad es una técnica que es muy nuevita, que es considerada experimental, no es algo que se haga de rutina en los pacientes, que se necesita autorización de un comité de ética, consentimientos informados, y esto tiene que ver con que si bien parecería que no tendría ningún efecto en los niños nacidos de esta técnica, como este niño que nació ahora, faltan estudios de seguimiento a largo plazo de estos niños para saber si realmente no generan ningún inconveniente. Y esta técnica lo que hace básicamente es, hay mujeres que tienen enfermedades en la mitocondria. Nosotros, las personas tenemos 2 tipos de ADN. Tenemos el ADN que está en el núcleo y el ADN que está en la mitocondria, que es una organela de la célula, así que se encarga de un montón de cosas para formar lo que va a ser la persona después, ¿no? Entonces, el óvulo tiene esos 2 tipos de ADN. El óvulo es la célula que pone la mujer para formar el embrión. Tiene el ADN mitocondrial y tiene el ADN del núcleo. Entonces, lo que se hace es cuando una mujer tiene una enfermedad del ADN mitocondrial que podría transmitirle a la descendencia, se extrae de ese óvulo solamente el ADN del núcleo, y ese núcleo se lo trasplanta, digamos, se lo trasplanta así se lo transfiere a un óvulo de una mujer que no tiene donante, que no tiene ningún problema en sus mitocondrias. Entonces, en el óvulo donante permanecen las mitocondrias de la mujer donante con el material genético del núcleo de la que va a ser la mamá de ese bebé. Claro. Entonces, ahí tendríamos un óvulo formado por 2 ADN. El ADN del núcleo de nuevo, que es el que va a dar la información genética del bebé, y el que uno hace el ADN y da positivo, digamos, y el ADN de la mitocondria. Entonces, ese óvulo formado por 2 ADN se junta con un tercer ADN, que es necesario para formar el embrión, que es el ADN del espermatozoide. Por eso es que se dice que es un bebé de 3 padres o con 3 ADN. En realidad es un bebé de 2 padres y las mitocondrias de una donante. A ver, doctora, déjame sacarme una duda porque viste que soy bastante lento en esto. Y ustedes saben... Lo que yo les contaba con esto es que yo hice hice un curso de control de calidad en laboratorio de fertilización in vitro con Nuno Costa Borges de la Universidad de Barcelona, que es una de las personas que más está investigando estos temas y que más publicaciones tiene sobre esta técnica. Y en este sentido, vos me decís que está en etapa experimental, o sea, no se sabe a ciencia cierta si esas enfermedades que se podrían transmitir desde el aura de la mitocondria, podría ser efectivo que se salve el bebé de esta transferencia o esta transmisión. A ver, en principio el bebé nacería sin los problemas de la mitocondria de la mamá porque no tiene la mitocondria de la mamá, pero no se sabe si esta técnica puede generar algún otro problema en el bebé.
Eso no está estudiado porque no hay niños con el suficientemente tiempo de vida, como para saber si eso no genera algún otro problema. Este investigador, Nuno Costa Borges, está investigando esta técnica en pacientes que no tienen ningún problema de la mitocondria, pacientes que han hecho muchos tratamientos de fertilización in vitro y no se embarazan, pensando en que el problema puede ser, el problema del fallo de embarazo de tantos in vitro puede ser la mitocondria. Está investigando esto en este tipo de pacientes y uniendo mitocondrias de donante con núcleos de la paciente. Bueno, y te hago una más y ahí lo dejo, Sergio. La pregunta también que te quiero hacer es, ¿cómo saben ustedes qué enfermedad está en la mitocondria o en la parte genética del núcleo? ¿Se puede saber esto? Hay estudios genéticos, claro, uno sabe porque hay diferentes enfermedades mitocondriales que son enfermedades raras, claro. Pero que bueno, cuando el niño empieza a tener un problema, cuando esa persona empieza a tener un problema, bueno, empiezan los estudios genéticos y entonces se diagnostica una enfermedad de la mitocondria. Sí, Sergio. Sí, doctora, en este sentido, conocer un poquito más, ¿no? Cuando hablamos de enfermedades incurables que se producen en el cuerpo de una persona y que obviamente está en el momento de transmitir genéticamente sus características, obviamente puede transferir también ese tipo de enfermedad. Hablamos, por ejemplo, de diabetes, puede ser una de estas enfermedades incurables que podemos evitar que pasen a un bebé. No necesariamente. U otras. No necesariamente, porque hay enfermedades genéticas y hay enfermedades poligénicas. Bien. La diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, se sabe que tienen una base de herencia familiar y por ahora lo único que se conoce es que son poligénicas, es decir, que hay múltiples genes que se vinculan a esas enfermedades, por eso todavía es difícil evitar esas enfermedades mediante intervenciones en los tratamientos de fertilización in vitro, pero sí otras enfermedades se pueden evitar, como la fibrosis quística, como la corea de Huntington, como la atrofia muscular espinal, que son enfermedades raras, pero dentro de todo frecuentes, que nosotros sabemos que están en un único gen, o en un grupo puede ser un grupo de mutaciones, pero de poquitos genes. Entonces lo que se puede hacer es estudiar la mutación en la persona que la tiene, ir a buscar esa mutación al embrión y no transferir embriones que tengan esa mutación y sí transferir embriones que sean normales. O sea, a tu pregunta, hay enfermedades genéticas que sí se pueden evitar transmitir, como las que te nombré, que no son particularmente, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión o los problemas cardiovasculares, que son más bien poligénicos y que además tienen que ver con el ambiente. Tienen que ver con lo que se llama epigenética. Digamos, nosotros tenemos un montón de genes en nuestro cuerpo. Algunos de esos están prendidos y otros están apagados. Se llama imprinting genético. Y eso depende muchísimo del entorno. Una misma persona con una misma información genética puede desarrollar o no una enfermedad de acuerdo al entorno en el cual se desarrolle. Claro. De acuerdo al cariño que reciba, de acuerdo al estrés que tenga, de acuerdo a la comida, de acuerdo al clima, de acuerdo a la actividad física. Y estas enfermedades como la diabetes o la hipertensión, por ejemplo, son poligénicas y además tienen que ver con el ambiente. Claro. ¿Y qué enfermedades estarían en la zona del mitocondrio? ¿Así se dice? Mitocondria. Mitocondria. Enfermedades mitocondriales. Bueno, hay un montón de enfermedades mitocondriales. Hay una enfermedad que se llama fiebre del Mediterráneo, por ejemplo. Hay un grupo de enfermedades mitocondriales. Son varias con nombres un poco raros, pero que en realidad son, digamos, si bien son muchas enfermedades, son poco frecuentes. Sí. Por ahí nos preguntamos, doctora, porque estamos a un paso de poder perfeccionar desde el punto de vista genético la herencia. Esto es importante de destacar, ¿no? Pero más allá de esto, por ejemplo, algo que transmiten los padres a sus hijos, las enfermedades que tienen ellos y la transmiten a sus hijos. Por ejemplo, hablemos del cáncer o de otro tipo de patología que, por ser hijos, tienen altas probabilidades de padecerlo. ¿Esto se podría llegar a controlar mitocondrialmente? No, el cáncer particularmente no tiene que ver con la mitocondria, pero el cáncer, hay algunos tipos de cánceres que sí son hereditarios, familiares, y que
tienen un único gen identificado. Entonces, en esas enfermedades es más fácil, es mucho más fácil que transferirle el núcleo a una mitocondria. Simplemente lo que se hace es, digamos, más fácil que transferirle el núcleo a otra célula con otras mitocondrias. En ese tipo de enfermedades, por ejemplo, el cáncer de mama, que se produce por una mutación en un gen que se llama BRCA1 o BRCA2, lo que se hace es hacer una fertilización in vitro y elegir embriones que no tengan esa mutación. Ejemplo, yo tengo cáncer de mama, mi hermana tuvo cáncer de mama, mi mamá tuvo cáncer de mama, mi abuela tuvo cáncer de mama. Bueno, mi ginecólogo o mi oncólogo me tiene que mandar a un genetista. Y ese genetista me va a pedir un panel de genes. Y si ese genetista encuentra en mi panel de genes alguna mutación, yo cuando quiera tener hijos, lo que podría hacer sería hacer una fertilización in vitro, estudiar los embriones que se obtengan de esa fertilización in vitro y solo transferir los embriones que no tengan la mutación. Perfecto. Pero eso no pasa en todos los cánceres, pasa en algunos cánceres. Claro. Bien. Y una de las últimas que te hago. Hasta acá lo que podemos aseverar que los estudios, o si se quiere, el avance científico viene en la zona de mitocondrias. Sobre la parte de la célula del núcleo, ¿sobre esto hay experiencias, hay experimentaciones o de eso no se puede tocar? ¿A qué te referís con Porque el estamos núcleo? hablando que hay técnicas para en la zona mitocondrial tratar de hacer algunas experiencias. Claro, bueno, pero a nivel núcleo no se toca, eso es. Ahí te entiendo. Sí, existe lo que se llama edición génica, que también está en experimentación. En realidad la edición génica se usa en genética de las plantas, por ejemplo, para cambiar genes, modificar genes. Se usa una técnica que se llama CRISPR-Cas, que lo que hace es cortar un pedacito del ADN y poner en esa hebra de ADN otro pedacito de genes, digamos. En tal caso podrían ser, si tiene una enfermedad genética, digamos, o una mutación, lo que se haría sería sacar ese pedacito y poner otra secuencia de genes normal. En las plantas se hace un montón, en genética de plantas se hace un montón, y en humanos se está empezando a hacer, pero también es súper experimental y es re controvertido. En China hubo un científico que lo hizo en humanos y nacieron 2 mellizos por esta técnica de edición génica, pero también es recontra controvertido y experimental y está en estudio. No, porque si seguimos con este tipo de investigación, no está tan lejos el pensamiento de esto de hacer un bebé a imagen y semejanza de lo que se me dé la gana, o el super bebé, ¿no? El más sano del mundo sería eso es una fantasía, porque en realidad uno puede editar genes, pero después, primero lo que pasa dentro del útero tiene que ver con el ambiente, y eso no se puede controlar. Y después, como yo te explicaba, la expresión de los genes también tienen que ver con el ambiente y tampoco se pueden controlar. Pero bueno, digamos que... Por ahora, exacto. Doctora querida, un beso grande y gracias por este contacto, muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Adiós. Bueno, empieza la experiencia, mirá. Qué bárbaro. Vos que querías saber un poquito más, tenía la erudita en la materia. La doctora no es su especialidad la genética, puntualmente, ¿no? Pero desde el momento que dicen que han descubierto, han dilucidado el mapa del genoma, o sea, la posición que ocupa los genes en la cadena genética, obviamente a algunos por allí nos da que pensar y creemos que se pueden tomar genes y rearmar. Obviamente esto no ha de ser así, ha de tener su dificultad, ¿no? Y obviamente estas experiencias son experimentos, ¿no? Que si se hacen en humanos puede salir cualquier cosa. Gracias, Sergio. ¿Se lo dejaremos a la inteligencia artificial? Qué bárbaro. Tengo esta recomendación comercial.